vos, chica, que nosotros desde UGT, desde la Confederación de UGT, mantenemos lo que nosotros trasladamos, el mensaje que queremos trasladar al gobierno con nuestras distintas actividades. En fin, y viendo esos días, como bien comentado el compañero Raúl, que el ministro Montoro ha tenido una cierta relevancia en los medios explicando esa situación tan especial en la cual hizo aquella amnistía fiscal. Habéis visto todos en los medios que ha tenido el ministro que acudir mucho a explicar esas circunstancias tan especiales que se dieron para hacer esa amnistía fiscal, que después, como sabéis, el Tribunal Constitucional ha declarado absolutamente contrario a nuestra Constitución. Pues nosotros nos ha hecho recordar efectivamente esa situación de rescate, de riesgo de rescate que tuvo España en 2012, que fue el justificante, si recordáis, para que el gobierno acometiera una serie de reformas con esa excusa, con la del rescate de Europa, una serie de reformas que todas conllevaron recortes de derechos, que incluían, por supuesto, la reforma laboral, y que destruyeron el mercado laboral español, precarizándolo. Ese es el título del análisis del mercado de trabajo que hacemos, que presentamos ahora en este semestre, y que hoy por hoy, por mucho que diga el gobierno que se está creando empleo, la realidad es que los datos, las cifras del mercado de trabajo dicen que año por año se están destruyendo 650.000 empleos indefinidos, cambiándolos por contratos precarios y temporales y parciales. Es decir, desde 2010 se han perdido en España 4.100.000 empleos indefinidos, que hoy por hoy son empleos en precario, que desde luego no cotizan debidamente a la Seguridad Social y son gran parte del problema que ha creado este gobierno a nuestro estado de bienestar. Y lo que le decimos al gobierno es que hasta cuándo va a mantener esa situación de riesgo de rescate de España, porque esas políticas que se hicieron en 2012 se mantienen hoy por hoy, siguen destruyendo empleo, siguen destruyendo la caja de la Seguridad Social. Y aunque nos dicen, como veis en los nuevos presupuestos generales del Estado, que no hay dinero para pensiones, que no hay dinero para políticas activas, que han perdido más de 1.800 millones de presupuestos desde 2010, lo cierto y verdad es que mantienen una serie de políticas como la rebaja que le hicieron a las empresas en aquel momento en crisis, en 2012, por 22.000 millones en impuestos de sociedades que se deja de recaudar en este país cada año, y que hoy por hoy que las empresas han recuperado su nivel de beneficio por encima de el que tenían antes de que comenzara la crisis, no se ha revertido esa situación, sino más bien al contrario, se siguen anunciando diariamente por parte de este gobierno nuevas rebajas de la presión fiscal a las empresas, con lo cual realmente desde UGT no tenemos más que decirle al gobierno que hasta cuándo va a mantener en precario a la clase trabajadora de este país. En este sentido es que las cifras realmente son alarmantes, porque fijaros, el gobierno solamente habla de lo que crece el PIB puede crecer un 23%, pero lo cierto y verdad es que este país ha alcanzado el 27, casi el 28% de pobreza, que la pobreza creció casi un punto en el año pasado, en 2016, tercer año ya de crecimiento del PIB, que por primera vez en nuestra historia casi el 17% de los trabajadores empleados está en riesgo de pobreza y exclusión social, y casi el 63% de los desempleados lo están también. Todo esto ha crecido en estos años desde la crisis, porque fijaros, solamente en materia de protección por desempleo, en 2011 el 80% de los desempleados cobraba una prestación, y hoy por hoy el recorte es tan brutal que solo los desempleados, la mitad de los desempleados, tienen acceso a una prestación por desempleo, y el 60% de ello es contributiva, que sabéis que son las más pequeñas entre todos los tipos de prestaciones por desempleo. Es por eso que nosotros desde UGT planteamos soluciones. Tenemos que plantear medidas. Hoy por hoy son más necesarias que nunca. Políticas activas de empleo que saquen de la marginación a todos estos colectivos de desempleados que se están quedando fuera de esa recuperación en falso que nos está vendiendo el gobierno. Es por ello que hemos impulsado un plan de choque por el empleo, que le hemos planteado al gobierno en la mesa del diálogo social, y que poco a poco vamos desgranando a través de planes específicos. Recientemente, la semana pasada, presentamos nuestro plan de medidas para rescatar a los mayores de 50 años del desempleo, y lo presentamos al gobierno en la mesa del diálogo social, donde nos reconoció
la necesidad de que la nueva edición de la Estrategia Española por el Empleo de 2017 a 2020 cuente con medidas específicas para este colectivo. Colectivo que ha visto, es un ejemplo claro de lo que ha pasado en la crisis y que ha sido el primero que hemos puesto nosotros en el ojo del estudio, puesto que los datos, las cifras de este colectivo son alarmantes. Fijaros, el desempleo entre los mayores de 50 años ha crecido hasta en un 322%. Las reformas que hizo el gobierno del Partido Popular, endureciendo el acceso a las prestaciones por desempleo, y reformas como el decreto 20/2012 que subía la edad de percepción del subsidio por desempleo de 52 a 55 años y dejaba sin la sobrecotización especial para estos trabajadores a la Seguridad Social, que estaba establecida en el 125%, la dejaba en la mínima. Este tipo de reformas, todas ellas juntamente, así como la consideración de rentas familiares para el percibo de la prestación por desempleo, hacen que casi 300.000 desempleados mayores de 55 años no tengan ningún ingreso ni coticen a la Seguridad Social cuando están a las puertas de la jubilación, algo que no ha ocurrido en este país nunca. Es algo que ha implantado este gobierno y que nunca los trabajadores en este país a las puertas de la jubilación han estado sin cotizar a la Seguridad Social. Fijaros, esto va a conseguir que las pensiones de un gran número de estos 803.000 desempleados mayores de 50 años se recorten hasta en un 60%. Por tanto, se están creando bolsas de pobreza que tenemos que atajar. Son necesarias esas políticas activas de empleo y por ello, además de plantearle nuestro plan de mayores al gobierno para que se negocie en la mesa del diálogo social, queremos desde UGT impulsar acuerdos con las comunidades autónomas, porque la realidad es que todos los recortes que hizo el gobierno en 2012 en el endurecimiento del acceso a la prestación por desempleo y en las condiciones de esta, hacen que realmente podamos decir que hoy por hoy en España los desempleados no tienen derecho. Así que, a través de esos acuerdos con las comunidades autónomas, pretendemos que se negocien medidas de las contenidas en nuestro plan de mayores de 55, pero también que las comunidades insten al gobierno a que los contenidos regulados en la cartera común de servicios se regulen mediante ley para que sean derechos de todos los desempleados, de manera que una vez que se presupuesten adecuadamente, las comunidades autónomas puedan desarrollar políticas activas de empleo eficaces que recuperen a todos estos trabajadores, no solamente del desempleo, sino de la inactividad. Fijaros, la inactividad en el colectivo de más de 50 años ha crecido hasta en un 53%, ya que más de la mitad de ese colectivo, el 75% creo, casi, ya son desempleados de más de 2 años de duración, es decir, desempleados de muy larga duración. Sigue creciendo la tasa de inactividad en este país, sigue creciendo el desempleo, no ya de más de un año, sino de más de 2 años, casi 1.700.000 desempleados lo son por más de 2 años en búsqueda activa de empleo. Por tanto, nosotros en UGT nos planteamos con estas medidas de políticas activas una serie de objetivos que son, entre otros, reformar el contenido de la Estrategia Española por el Empleo 2017-2020 para que contemple medidas para colectivos específicos como son los mayores de 50 años, los jóvenes y otros colectivos. Convertir, como os decía, los protocolos de la cartera común de servicios en vinculantes para las políticas activas que se lleven a cabo en las comunidades autónomas y, por tanto, que sean derechos apelables por los desempleados de este país que no tienen hoy por hoy casi derechos. Además, impulsar esos planes prioritarios que entendemos urgentes. Fijaros, son bolsas de pobreza que se están creando de trabajadores que no van a tener ya nada que hacer una vez que se jubilen, no están en edad de trabajar y no van a tener ningún tipo de recursos. Y también reformar y mejorar la protección por desempleo, que, como digo, prácticamente protege a muy pocas personas, solo a la mitad, y de esa mitad el 60% cobran prestaciones contributivas, que son las más bajas de todas. Esto básicamente es un resumen de todas las actuaciones que estamos planteando. Por supuesto hay que hacer actuaciones complementarias en materia de seguridad social también para este colectivo, para que se imponga nuevamente la cotización. Pedimos que se deroguen multitud de reformas, todas estas reformas que os decía que hizo el gobierno en 2012,
con motivo de la crisis, pero ya no está ese riesgo de rescate en España. Se mantienen los regalos a empresas, se siguen haciendo gestos a la patronal. Sin embargo, los trabajadores de este país seguimos siendo los perjudicados, los damnificados por la crisis, seguimos esforzándonos día a día y desde UGT le decimos al gobierno que hasta cuándo no van a modificar las condiciones de los trabajadores de este país. Sin nada más, muchas gracias. Lo que queráis preguntarme quedo a vuestra disposición.